Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a trabajar la sesión número 3 del módulo 1 del Diplomado de Administración, Gestión de Servicios de Enfermería, y el tema de esta sesión es estructura organizacional. Un hospital, una clínica, un instituto, nos queda claro, son organizaciones, y organizaciones específicamente de atención a la salud. El término organización se ha definido como una configuración específica de estructura, personas, tareas y técnicas. Esos 4 elementos forman una organización. No importa de qué tamaño, no importa cuál sea su objeto social, no importa cuáles sean sus funciones ni sus beneficios, tiene esas 4 partes que la conforman. Otra vez, es personas, tareas, técnicas que la forman y la estructura. De manera desglosada, la estructura se describe como la forma de departamentos, jerarquías y comités, es decir, servicios o departamentos de los que está formado, en el caso que nos ocupa, un hospital o una clínica o un instituto. De cuántos esté formado es la estructura organizacional. Después tenemos a las personas. En administración se refiere a los profesionales, a toda esa gente que colabora, que tiene ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas destrezas, ciertas competencias para desarrollar ciertas funciones previamente establecidas y asignadas para cada uno de ellos. Después tenemos la tarea. La tarea se refiere a los objetivos del individuo y los objetivos de la organización, también conocido como el objeto social. ¿Para qué sirve nuestra organización? ¿A quién sirve esta unidad, este instituto o este sistema? ¿A quién beneficia y cómo beneficia a esa sociedad? Y por último tenemos las técnicas, que en salud son bien importantes y se refieren a los métodos que se utilizan para realizar las tareas. Toda actividad en salud está regida por normas, por procedimientos y por técnicas que deben seguirse prácticamente al pie de la letra. La estructura organizativa, por tanto, se refiere a lo administrativo para movilizar los recursos humanos, físicos, materiales, financieros y de organización en todos los niveles de la organización. Ahora, pasando específicamente a la estructura organizacional, es un componente integral de la organización. La estructura no es la organización, es lo que le da forma. Se define como la disposición e interrelación de las partes, componentes y los puestos de una organización. Las pautas sobre la estructura son las siguientes. Primero, división del trabajo en actividades. 2, vinculación entre diferentes funciones. 3, jerarquía. 4, estructura de autoridad. 5, relaciones de autoridad. Y 6, coordinación entre los sistemas. Claramente describimos una unidad de salud. La estructura en una organización tiene 3 componentes. Primero, complejidad, que hace referencia al grado en que las actividades dentro de la organización se diferencian unas de otras. Esta complejidad tiene 3 dimensiones básicas. Primero, la diferenciación horizontal, es decir, todos los que están en el mismo nivel y las diferentes funciones que hacen todas las personas y todos los servicios que están dentro del mismo nivel o el mismo rango. Después tenemos diferenciación vertical, que es todas las personas a partir de los cargos que ocupan o los nombramientos que ocupan siempre hacia arriba. Tenemos personas de menor categoría o menor nivel de responsabilidad organizacional y va aumentando conforme van aumentando estos nombramientos o estos niveles también de responsabilidad. Y tercero, la diferenciación espacial, que se refiere al grado en que se distribuye la ubicación de toda la organización. Por ejemplo, una institución en donde están las unidades de atención, en donde están los edificios administrativos, en donde están los
los laboratorios, en fin, todas las unidades que conforman a una organización. Esta se llama distribución geográfica o diferenciación espacial. Después, el segundo sería la formalización, que se refiere a la medida en que los trabajos dentro de la organización están especializados. No es lo mismo el trabajo que realiza en el caso de enfermería, una auxiliar, a una enfermera especializada, que a una enfermera supervisora, que a una subdirectora de enfermería, que a una directora de enfermería. Esta especialización en las unidades es increíblemente importante y lo vamos a acreditar en su momento en las sesiones correspondientes a la administración específicamente burocrática. Después tenemos la centralización, que es el grado en el que se toman las decisiones. Aquí vamos a hablar de centralización y descentralización, que es en qué punto de la organización recae la toma de decisiones, y siempre tenemos ya esto bien entendido, es de arriba hacia abajo. Todas las decisiones se toman de la parte superior y se generan a manera de instrucciones hacia los niveles más inferiores de la organización, o sea, los niveles de menor jerarquía. Después tenemos el principio de estructura organizacional. Bueno, las estructuras organizacionales modernas han evolucionado a partir de varias teorías que han identificado ciertos principios como básicos para cualquier organización. Aunque enfocamos nuestro trabajo a una organización hospitalaria, cabe mencionar que todos estos principios de estructura organizacional aplican a todas las organizaciones públicas y privadas, tanto en salud como en todas las actividades humanas. Y estos niveles son, primero, especialización. Es una de las principales características en la hospitalaria o de unidades de salud. Se facilita la especialización porque es parte del trabajo en las unidades de atención y demandan un rendimiento eficiente, por eso se hace especializado. La especialización es vertical en una organización de salud y se refiere a los diferentes tipos de trabajo o en diferentes niveles, como coordinador, jefe de servicio, jefe o encargado de una sección, personal operativo, los médicos residentes. Todos tenemos una cierta jerarquización, no basada en un nombramiento, sino en una especialización. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Horizontalmente, el trabajo se divide en departamentos como genética, laboratorio, imagen, departamentos administrativos, que están dentro del mismo nivel jerárquico o dentro del mismo nivel de funcionamiento. La especialización permite la aplicación de conocimiento especializado que mejora la calidad y el servicio y mejora la eficiencia organizacional. Acuérdense, todo esto se traduce en los resultados para el paciente. Después tenemos la coordinación. La coordinación se refiere a la integración de los objetivos y actividades de los departamentos especializados para alcanzar los objetivos estratégicos generales de la organización. En las instituciones de salud, donde la mayor parte de la atención es multidisciplinaria, pero también se involucra la especialización de cada una de esas personas que forman el equipo multidisciplinario y, por supuesto, la especialización dentro de los equipos interdisciplinarios. Es decir, la jerarquía facilita la coordinación vertical de varios servicios y de las actividades, tanto de los servicios como de las personas que forman esos servicios. Después tenemos la departamentalización, que son las áreas o los servicios propiamente dichos. La departamentalización es un proceso de agrupamiento horizontal de diferentes tipos y funciones, actividades en cualquier nivel de jerarquía. Hay departamentalización siempre horizontal, o sea, estos departamentos tenemos más o menos la misma función jerárquica, después están los otros y los otros. La departamentalización puede ser funcional, es decir, tiene los servicios por separados en un sistema cooperativo, interrelacionado, que es como funciona la mayoría de nuestras unidades. Quiere decir que lo que haga un servicio por un paciente va a afectar necesariamente lo que hace otro servicio por ese mismo paciente.
Acuérdense que el trabajo en salud tiene dos características que casi no encontramos en ninguna otra área de desarrollo humano. El trabajo en salud es propiamente cooperativo y colaborativo. Quiere decir que todos trabajamos para la misma persona y todos colaboramos para la misma persona. Cada intervención que hace una persona en el paciente va a tener repercusiones no solo en el paciente, sino en el siguiente que va a atender a ese paciente. No hay, y ustedes constatarán eso, no hay pacientes que lleguen a un solo servicio y permanezcan ahí durante todo el tiempo de atención. Generalmente los pacientes van a recorrer dentro de su atención a la salud diferentes servicios, y si alguno de estos se equivoca, automáticamente va a complicar el trabajo del siguiente servicio, regresando así al paciente a un estado de falta de atención o de falta de calidad o de falta de seguridad por culpa de un mal procedimiento o de una mala intervención generada en un área distinta a la nuestra. Entonces tenemos que tener siempre que esta departamentalización es increíblemente importante, y tenemos en la administración que ser completamente conscientes de que los servicios no están aislados en una unidad de atención a la salud. Después tenemos la descentralización y centralización. La descentralización se refiere a la toma de decisiones en los niveles inferiores de jerarquía de autoridad. En contraste, la toma de decisiones en un tipo centralizado de la estructura organizacional se encuentra en niveles altos. El grado de centralización y descentralización depende del número de niveles de jerarquía, grado de coordinación, especialización y rango de control. Las estructuras organizativas modernas tienen o presentan una fuerte tendencia a la descentralización. Se pretende que el personal operativo, que el personal de todos los niveles de la organización tengan participación activa en la toma de decisiones que va a afectar no solamente su trabajo, sino el cumplimiento del objeto general de la organización. Por eso es tan importante, y en las teorías administrativas modernas se toma mucho en cuenta la centralización y la descentralización como parte del trabajo cotidiano administrativo. Después tenemos las relaciones de línea y personal. La autoridad de línea se refiere a la cadena escalar o a los enlaces subordinados superiores que se extienden por toda la jerarquía. Los trabajadores operativos de las unidades de cualquier nivel de atención son responsables de lograr los objetivos básicos o estratégicos de la organización, mientras que el personal administrativo desempeña un papel de apoyo para los trabajadores operativos y proporciona servicios específicos. La relación entre la línea y el personal es crucial en la estructura organizativa, en el diseño y en la eficiencia y eficacia de cada una de las intervenciones. Después de estas funciones específicas tenemos el tipo o estructura organizacional, que es una cuestión importante en la estructuración, que es en sí la estructura que debe ser dinámica y evolucionar de acuerdo con los cambios en el entorno o permanecer estable de eso, a pesar de esos cambios que se van. En las instituciones de salud no es ajeno el cambio derivado de las necesidades. Tenemos el caso más claro presente, que es el COVID. Toda la organización en salud tuvo que cambiar a raíz de esta pandemia, y todas las organizaciones modificaron sus procesos administrativos para dar respuesta al paciente, a la población en general, a este problema de salud pública. Después tenemos la estructura de la organización clásica, que es una estructura organizativa centralizada simple. Es el poder, la autoridad para la toma de decisiones y la responsabilidad que recaen en una sola figura o en un solo grupo de personas. Los conocemos actualmente como los cuerpos de gobierno, que son las personas encargadas de tomar todas las decisiones que afectan a la unidad, y esto se llama estructura centralizada simple, que es cuando una autoridad tiene el mando sobre todas las demás.
La estructura tiene que cambiar y tiene que volverse, más bien tiende a volverse más compleja, por lo tanto estas estructuras centralizadas simples también se van a hacer más complejas conforme va evolucionando la unidad. En las organizaciones burocráticas, que son las que nos interesan, por ser el tipo de organización en la que funciona toda unidad de salud, tenemos elementos esenciales que son, primero, el uso de métodos y procedimientos estándar para realizar trabajos y segundo, un alto grado de control para garantizar el rendimiento estándar. En una unidad de salud pública o privada podemos encontrar dos tipos de estructura, una que se llama burocracia estándar y la otra se llama burocracia profesional. La burocracia estándar se basa en el desempeño eficiente del trabajo de rutina de manera estandarizada. La burocracia profesional depende del desempeño eficiente del trabajo estandarizado, pero complejo. Por lo tanto, requiere un mayor nivel de habilidades especializadas, que es el caso de las unidades de salud. La estructura de la burocracia estandarizada se basa en funciones. Mucho del personal médico y de enfermería y mucho personal de nivel medio, en contraste con la burocracia que tiene los sistemas más simplistas, que solamente se basan en cadenas de mando sin especialización. Es bien importante reconocer estas dos estructuras dentro de nuestra unidad y saber que somos unidades burocráticas profesionalizadas o especializadas. Así que ya entendemos más o menos la estructura de las unidades, cómo funciona una estructura organizacional. Podemos concluir que el diseño de una organización es un proceso continuo. Si bien se necesita un diseño simple para estrategias simples, los diseños complejos son necesarios cuando las estrategias organizacionales involucran interacciones complejas, como en el caso de la salud. La elección de cualquier tipo de diseño organizacional debe estar en consonancia con los requisitos organizacionales, la estrategia y el entorno. El diseño organizacional simple, centralizado y burocrático, basado en la división funcional, se enfoca en el trabajo y por lo tanto es más adecuado para realizar el trabajo de manera eficiente. El tipo de diseño organizacional del equipo de proyectos es apropiado cuando se requieren aportes de varias personas y de varias funciones a una misma organización. Espero este video sea de utilidad. Muchas gracias por la atención.